Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se nos puede oír desde Muy México? bien, muy bien. Bueno, es todo un honor para nosotros poder contar con su presencia en, en esta reunión virtual. Sí, Muchísimas gracias por aceptar. Zoomlayabiliriz. para mí es un gusto también, un gusto enorme estar con ustedes, aunque sea así a la distancia. Así es. Bueno, permítame por favor introducirme a usted. Muchos de los presentes a lo mejor me conocen, pero yo soy el director del Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Ankara. La Universidad de Ankara es la mayor universidad, la más grande de Turquía. Está en la capital, ¿no? Como se puede entender por su nombre. No es la más antigua es la imperial, la de Estambul, pero esta universidad es la primera universidad de la República y actualmente es la más grande. Somos de los pocos departamentos de español de Turquía. En Turquía hay unos cuantos, hay 2 departamentos activos en su plenitud, digamos, y varios que están en fase de creación en este momento. Entre ellos, el más antiguo es nuestro departamento creado en el año 1975. Wow. Y sí, y la verdad es que no voy a decir que es un placer, es todo un honor lo que estamos viviendo en este momento porque es un gran logro de nuestra asistente investigadora. Nunca me olvidaré de ese día. Hace aproximadamente un mes y medio fue que me dijo, profesor, le tengo que decir una cosa. Y le digo, dime, Melike. Me dice, no me va a creer, pero he podido establecer contacto con nada menos que Laura Esquivel. Dígole, ¿pero cómo? y me explica cómo mandó el mensaje de correo electrónico, cómo tuvo usted, su asistenta y usted tuvieron la gran amabilidad de respondérsela. Y bueno, aquí estamos. No voy a alargar yo mucho la palabra porque, como dije, todo el mérito en este caso pertenece a mi querida Melike. Melike es nuestra asistente investigadora. Şimdi hafif uzaklaştırabiliriz. İkimiz de görelim. Teşekkürler. Melike Yazıcı Cangur es nuestra asistente investigadora, licenciada y maestra ya en filología hispánica y a punto de ser doctora. Este año, 2022, va a ser, si Dios quiere, su año de terminar su doctorado. Y bueno, el futuro es de ellos. Así que, señor Esquivel, muchísimas gracias una vez más por darnos esta oportunidad de conocerla un poco más a fondo. Y me gustaría hacer constar, me gustaría subrayar que nuestra meta, nuestra próxima meta en este contexto va a ser que venga en persona a Turquía. Claro, Entonces, yo sería la más feliz de poder ir a visitarlos. En verdad, estoy muy contenta y agradezco mucho a la profesora Melika su iniciativa, porque gracias a esto estamos en contacto y para mí es una grata sorpresa poder estar hablando en español y que podemos tener esta relación y este diálogo directo. Y en verdad se los agradezco y sería para mí una cosa muy especial poder irlos a visitar.
Permítame una preguntita más entonces, señora Esquivel. ¿Ha estado otras veces en Turquía? Ya habrá estado en Estambul, me imagino. No, no he estado. Imagínense. Pero esto, vamos, no puede ser. Están presentes los funcionarios de la Embajada de México, nos están viendo en este momento, la Embajada de México en Ankara, me imagino que el señor embajador también. ¿Con quién nos vamos a reunir este martes, el próximo martes, para hacer la presentación de un libro de historia sobre la historia de México que hemos traducido? Pues ahí lo vamos a hablar claramente y con todo lujo de detalles, y le vamos a avisar, señora Esquivel, si me permite, porque usted tiene que venir a Turquía, tiene que conocer Estambul, Capadocia, y como no, tiene que estar con nuestros alumnos en persona. Me va a encantar, me va de veras a encantar. Tal vez ahora lo que nos puede dificultar un poco mi visita es que a mí recién me nombraron embajadora de México en Brasil. Entonces me falta que el Senado de la República me ratifique, pero si todo sale bien, en junio yo tengo que estar ya en Brasil en funciones. Pero bueno, vamos a seguir hablando, porque para mí sería un sueño poder ir a Estambul. Claro que sí, y enhorabuena por ese nombramiento, embajadora Esquivel. Pero bueno, ya encontraremos la oportunidad de cómo hay vuelos directos entre Brasil como los hay entre México, así que encontraremos ese huequito y será todo un honor para nosotros poder contar con su presencia. No quiero alargar yo mucho la palabra para dejárselo a mi querida Melike y a usted, porque todos los presentes quieren escucharle a usted. Una vez más, muchísimas gracias, embajadora, escritora, doña Laura Esquivel. Gracias. Zoom. Bienvenida, es todo un honor tenerla entre nosotros esta tarde y gracias por aceptar la invitación. A modo de introducción general, sin duda, todos conocemos a Laura Esquivel, pero usted, ¿cómo prefiere presentarse a sí misma a sus oyentes? Como Laura Esquivel, no me gusta tener ninguna presentación previa o imponer una idea, porque pues, los seres humanos tenemos muchas facetas, entonces no me gusta casarme con ninguna de esas facetas. Bueno, y si echa la vista atrás, ¿en qué momento se dio cuenta de que quería dedicarse a la escritura y cuál fue el punto de inflexión en su carrera literaria? Bueno, yo empecé a escribir realmente por necesidad, porque soy maestra, originalmente soy maestra de educación preescolar y me especialicé en teatro. Y realmente había en ese momento poca gente que escribiera teatro para niños, y fue así que decidí profundizar en el conocimiento de la estructura dramática, de teatro, de la estructura dramática, para poder escribir y obras de teatro para niños que subiera, porque desde el punto de vista pedagógico yo sabía muy bien qué es lo que teníamos que decir, pero había que hacerlo con la herramienta correcta, y fue así que me dediqué a escribir para teatro. De ahí luego nos dieron un programa de televisión y entonces también tuvimos que escribir guiones de televisión para niños, y en ese momento yo estaba casada con Alfonso Arau, el director de la película de Como agua para el chocolate, y él me estimuló mucho para que escribiera para cine. Me dijo, ¿por qué no escribes para cine? Y bueno, me estimuló, empecé a estudiar
la estructura, porque también hay toda una estructura dramática para cine, y empecé a escribir para cine, y ya de los guiones cinematográficos paso a la novela. Como agua para chocolate fue mi primera novela. Y cuando empecé a leer a Lupita Le Gustaba Planchar, me fascinó y despertó mi curiosidad por conocer más sobre la cultura mitológica azteca, y esto sumado al conocimiento sobre el tema que el profesor Neyati ha compartido con nosotros en sus clases de literatura latinoamericana. Y me hizo preguntarme si usted ha barajado la posibilidad de escribir la continuación de esta novela. A mí me gusta mucho el personaje de Lupita y me encantaría, es con la única de mis protagonistas que sí me gustaría escribir como si fuera un personaje de Agatha Christie o un personaje de los grandes escritores de novelas de misterio, porque lo interesante de Lupita y de Celia, que se convierte en su compañera, son mujeres que ven la realidad desde otra óptica. Ellas ven lo que de pronto los hombres no ponen su atención o les pasa desapercibido. Y me gusta mucho esta idea de que ellas puedan, a través de esta otra visión, descubrir todo tipo ¿qué le diré? De aspectos oscuros de un momento histórico en el que estamos todos viviendo. Yo creo que ese sería. Ahora, dentro de la novela, para mí no era tan importante la solución del crimen del delegado, sino el acompañamiento de Lupita durante este proceso de investigación, el acompañamiento que hacemos con ella para que en verdad ella encuentre un camino para ella misma. Ella es una mujer que ha sido violentada en muchos aspectos, lastimada, menospreciada, y entonces a mí me pareció muy oportuno utilizar este personaje para hablar de lo que usted ya ha dicho, de toda una cosmovisión, que está latente, pero que no todo mundo, no todos los mexicanos conocen, y que tiene que ver con antes de la llegada de los españoles, todas las deidades tenían una representación femenina y una masculina. El agua, el fuego, todas, había una representación femenina. Después, realmente, desde antes, hay que ser justos también, desde antes de la llegada de los españoles, ya el Imperio Azteca había cometido algunos actos en contra de esta visión y ellos mismos habían traicionado el pensamiento espiritual más importante, que tuvo su punto culminante con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl como figura, como gobernante y como figura mítica, quien, por ejemplo, entre otras cosas, él reprobaba los sacrificios humanos. Entonces, sí creo que para mí escribir a Lupita Le Gustaba Planchar fue un retomar también aspectos que yo ya había planteado en mi novela de Malinche, que tienen que ver con esta cosmovisión. Entonces, en una sociedad actual donde ella se ve realmente hecha a un lado, cómo ella va a través de su experiencia dolorosa y su experiencia adictiva, porque ella es alcohólica, cómo va a encontrar un camino de salida, que finalmente de pronto no se habla de eso, se presenta la realidad como tal,
se presenta el problema del narcotráfico o del alcoholismo o de lo que sea, pero no se profundiza en cuál es el origen, que el origen desde mi punto de vista es la desconexión, obviamente. Y cómo yo me puedo reconectar, porque atrás de cada alcohólico, atrás de cada adicto, hay un gran dolor, hay un gran sufrimiento. Entonces, no es controlando a los dealers que se acaba el problema, es yendo al origen y a la búsqueda de la recuperación interna, de la recuperación armónica y de la reconexión. Y eso es lo que finalmente logra Lupita en toda una serie de aventuras. Y me llamó la atención al final de la novela, y perdonad por el spoiler, cuando ella se perdona a sí misma, se menciona que quizá México pueda perdonarse a sí mismo también. ¿Y esto qué quiere decir? ¿A qué se refiere con que México se perdone a sí mismo? Bueno, a lo mejor ahí hay un problema en la traducción, porque más bien es sanarse, no perdonarse. Sanarse, si ella había podido sanarse, México también podía. Ya, perdón, entonces. No hay problema. Y me gustaría preguntarle sobre su método de escritura y en general, ¿cuál suele ser su ritmo de trabajo durante el día a la hora de escribir una novela? ¿Escribe usted la novela a mano o a máquina con anotaciones a mano? Y centrándonos a Lupita le gustaba planchar, ¿cuánto tiempo tardó en escribir esta novela? Esta novela tuvo un destino muy extraño porque la escribí en un lapso largo porque la interrumpí. La empecé a escribir hace como, no sé, 15 años y después la interrumpí y luego la retomé. Entonces sí, creo que por otro lado estuvo bien ese tiempo que la dejé descansar, porque pude conocer más estas formas de reconexión que tenemos ahora a la mano los seres humanos, que cuando empecé no había entrado en contacto con ellos. Entonces creo que estuvo bien. Sí, fueron varios años y la verdad yo escribo a mí me gusta, yo escribo en base a mi interés personal, a lo que quiero decir. La única novela que yo he escrito por encargo fue la de Malinche y suspendí la escritura de Lupita precisamente para escribir Malinche, lo cual me ayudó mucho porque en Malinche yo pude también profundizar en este pensamiento espiritual, en todos estos personajes y todos estos arquetipos femeninos y ponerlos dentro de la novela. Entonces yo generalmente me levanto muy temprano, yo soy diurna, yo me levanto muy temprano, mis horas más creativas son muy temprano en la mañana. Ahí realmente es cuando trabajo ese aspecto del diseño y de los personajes y la historia. En la tarde, ya por la tarde que ya estoy más cansada, es nada más corregir. Ahí en la tarde ya no es cuestión creativa, sino nada más ir corrigiendo para el siguiente día empezar a trabajar nuevamente. ¿Y de parte de quién fue el encargo para escribir Malinche? De la editorial Santillana en su momento. Ahora esa editorial ya la compró Random House, Penguin Random House, pero todavía en ese momento ellos me contactaron y
y se me hizo sensacional que me la hubieran propuesto. Yo dije, ¿y a mí por qué nunca se me había ocurrido? Es un personaje determinante en nuestra historia y para mí fue todo un hallazgo, un aprendizaje y agradezco mucho haber escrito Malinche. ¿Y escribe todos los días o no? Procuro, cuando tengo un trabajo que tengo que entregar, cuando tengo un compromiso, lo hago todos los días. Yeah. Pero a veces me distraigo. A veces la vida me distrae y a veces me dedico a otras cosas. Pero por lo general sí soy disciplinada. Cuando estoy en un trabajo, ahorita me dedico a ello y todo el tiempo la cabeza está girando alrededor de la historia y ahí es donde yo siempre traigo una libreta cerca de mí porque ahí voy anotando. Cuando vienen las ideas voy anotando, siempre la traigo en mi bolsa, junto a mi mesa de dormir. En todos lados tengo estas libretas donde a mano. Creo que es muy importante escribir a mano al principio. Después ya pasa uno a la computadora, pero la relación personal de la pluma, la idea y plasmar la palabra es, para mí, tiene un carácter sagrado. Algo sucede ahí, algo mágico sucede. Ya veo. Y usted ha convertido, a Lupita le gustaba planchar, en una novela gráfica. ¿Y se ha planteado realizar alguna adaptación a la pantalla o en formato de serie de televisión? Sí, yo escribí ya el guión de cine, está listo. Lo que pasa es que se nos atravesó la pandemia y la pandemia no pudimos filmarla porque el lugar donde se hace la fiesta de la Pasión de Cristo en Iztapalapa se hace en las calles y son multitudes y ahí es donde hay que filmar la película. Y tuvimos 2 años de pandemia, no hemos podido levantar el proyecto por eso. Se tuvo que suspender. Ya veo. Y es usted la autora de célebres novelas como Agua para Chocolate y Malinche, entre otras. ¿La idea de escribir esta novela negra surgió por iniciativa propia o gracias a la sugerencia de alguien cercano a usted como, por ejemplo, su familia, su editor, etcétera? ¿Y qué razones la llevaron a escribir una novela negra? No, la verdad a mí, esta fue una novela que yo tenía deseos de escribir porque me interesaba el tema. Yo parto siempre de lo que quiero decir y de ahí yo ya elijo el género, elijo cómo organizar el material y cómo se va a desarrollar. Pero lo primero es qué quiero decir. Y lo que yo quería abordar, porque se me hace importante, como le repito, es esta cuestión de que de la desconexión. En la novela, bueno, ustedes ya lo saben, pero a lo mejor alguien que nos esté escuchando no lo sabe bien. Lupita pertenece a Alcohólicos Anónimos, ella es alcohólica. Y entonces para mí siempre ha sido muy importante analizar este lado. Nosotros somos, la mayoría de nosotros somos hijos de generaciones y generaciones de alcohólicos. Y bueno, ¿de dónde viene este problema? Antes de la llegada de los españoles no había alcoholismo en México, porque el alcohol solo lo bebían los sacerdotes, era una forma de entablar un diálogo con los dioses y era una actividad sagrada. Ellos consideraban que aquel que se alcoholizaba entregaba su voluntad a un dios equivocado y ya no cumplía con su papel en un orden cósmico. Había un orden cósmico del cual uno formaba parte
y uno tenía que ejecutarlo correctamente. Si uno se embriagaba, decía y hacía tonterías que no tenían nada que ver con lo que tenía que hacer. Entonces decían, no, esta persona ya no está cumpliendo con su papel. Y se les mataba incluso a garrotazos. No había alcohol. Los únicos que bebían eran los sacerdotes o las personas ya ancianas que ya habían cumplido con su papel, ya habían cumplido, entonces, bueno, sí se les permitía, pero a los jóvenes de ninguna manera. Cuando llegan los españoles, a ellos permiten, no solo no solo permiten, sino que fomentan la cuestión del alcohol entre la población, y era una forma de control. Como en nuestra época sigue siendo una forma de control. Las drogas y el alcohol y el dinero que se produce, que se genera en estas actividades ilegales, se utiliza para compra de armamento, para y ya sabemos para dónde va. Pero entonces sí es importante, y de eso no se habla, y los efectos de una familia alcohólica en las futuras generaciones es tremendo. Entonces, ese era el tema que yo quería, y elegí una mujer que así también viene de una familia donde desde para ella el alcohol era la forma más aceptada de convivir en sociedad, de celebrar, de aliviar el dolor. Entonces, sí, Lupita era el ejemplo ideal, pero también lo que yo quise es decir, bueno, ¿y cómo se deja? O sea, ¿cómo se deja de necesitar embriagarse? O sea, ¿es posible? ¿Cuál sería la rehabilitación? ¿Cuál sería la más adecuada? Y cómo lograrlo. Y entonces, bueno, también no vamos a spoilear la novela para decir cómo va a encontrar la salida, pero bueno, esa es una de las que yo propongo. ¿Y es el personaje de Lupita el resultado de alguna experiencia personal o cercana a su persona? ¿O es un reflejo de las mujeres mexicanas que sufren violencia machista, el abandono de la sociedad o las peripecias de la desafortunada vida de una mujer anónima? Sí, no, Lupita es como una compilación de muchas mujeres. No proviene de mi contacto con una mujer en especial. Ella quise que también fuera así como Malinche, es un personaje simbólico, y me gusta mucho que mucha gente me dice, no, oiga, es que yo soy Lupita. Yo ya la leí, pero yo soy Lupita. Y me lo han comentado también hombres, lo cual me encanta, que me dicen, oh, no, yo soy Lupita. Oh, bueno, qué maravilla que sí logra el personaje, sí logra conectar con mucha gente. Al principio sé que cuesta trabajo leer la novela porque le pasan tantas cosas a Lupita que uno, sí, pero después ella va tomando este papel tan importante y se va recuperando, y bueno, ese era lo que a mí me interesaba mostrar. Y el panorama que se refleja en su novela en relación a los nativos indígenas de México gravita en torno a las drogas y trabajos que requieren que los hombres trafiquen, mientras que las mujeres se quedan abandonadas en los pueblos. Y en la actualidad existe una situación en la que las mujeres indígenas se hallan indefensas ante el racismo y el ataque de bandas de narcos, y es su novela una crítica al maltrato hacia la mujer indígena y mexicana.
Bueno, hay una crítica a todo el sistema, a todo el sistema que provoca, porque también hay, si nos ponemos a ver, todos estos campesinos que han sido de alguna manera forzados a sembrar lo que no quieren sembrar, o los han forzado o empujado a pertenecer a bandas de delincuentes. Eso es muy triste, pero es un problema que además es global. Y efectivamente hay muchos en nuestro país, bueno, no es secreto, la cantidad de gente que se convierten en inmigrantes y salen y abandonan el campo, o los que están en manos de estos grupos que controlan estas pequeñas comunidades. Sin embargo, sí también está este fenómeno que yo lo presento ahí, no es ficción, que hay comunidades de mujeres muy organizadas y donde se mueven, donde establecen un trueque. El trueque es este intercambio de mercancías y han logrado aglutinarse y crear comunidades sustentables y cuidan los granos de maíz y cuidan lo que siembran y cuidan a los hijos. Y es eso la base de la vida. La vida significa cuidar. ¿Y qué es lo que cuidamos? ¿Y qué es lo que sembramos? ¿Y en dónde ponemos el esfuerzo para apoyarnos unos a otros? Y es esta idea de común unidad, de la comunidad, es en donde podemos encontrar una nueva forma de vivir. Y ahora, después de la pandemia, más que nunca, es ahí donde sí vamos a encontrar el bienestar, no en los modelos económicos que están buscando la obtención o el producir, el consumir absurdamente. Tenemos que voltear esa mirada que es la que tiene Lupita y Celia y muchas mujeres y muchos hombres también, porque ahí están en la novela también aparece Tenoch y aparecen hombres que están en esta misma búsqueda de una unidad y de una recuperación mucho más natural, y que es una búsqueda que también ahorita se está dando mucho en Latinoamérica. Y hay una voz que se está escuchando y hay una voz de estas comunidades indígenas que nos están mostrando que hay otras formas y que siempre ha habido otras formas de vivir, de cultivar, de compartir y de buscar el bienestar. Y para terminar, ¿le importaría compartir con nosotros alguna reflexión o lección de vida que recuerde después de años de experiencias y aprendizaje como escritora y política? Y estoy segura de que será fuente de inspiración para todos sus lectores aquí reunidos. Pues para mí yo creo que la mayor fuente de aprendizaje la he tenido así, en el contacto, a través del arte, a través de actividades siempre colectivas. Esa es nuestra mayor fortaleza como sociedad. Y eso es lo que para mí, de pronto, como agua para chocolate, lo agradezco mucho porque he tenido esa satisfacción de ir, por ejemplo, en un mercado en diversas partes del mundo, y si alguien del mercado no me reconoce por mi cara, porque los escritores no siempre son reconocidos, afortunadamente, por nuestro físico, pero si alguien se entera, me ha pasado en 3 mercados,
y eso no tengo con qué pagarlo. Uno fue en Barcelona, una señora, ella sí me reconoce porque me acababa de ver en una entrevista. Ella vendía pescado y salió y me abrazó y lloró y fue a buscar entre unas cajas que tenía ahí una receta de su abuela, escrita a mano por la abuela para regalármela. Y cuando uno recibe eso, es realmente, para mí, es algo muy valioso. Ahí hay historia, hay pasado, hay historia compartida, hay ese afecto, esas fibras que nos unen en un pedazo de papel, en un olor, en una experiencia gastronómica. Y sí, esos son los regalos y los aprendizajes que he tenido tantos años ahora como hago para chocolate. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Nos hacía mucha ilusión este encuentro y le agradecemos de corazón su presencia virtual. Y ojalá pudiéramos tenerla pronto con nosotros en Turquía de forma presencial en nuestra universidad, donde es más que bienvenida. Y sería todo un honor para nosotros, como suele decirse entre amigos, nuestra casa es su casa. Muchas gracias y saludos desde Turquía. Muchísimas gracias y agradezco al señor embajador de México que su presencia también. Le mando un cariñoso abrazo y bueno, espero que sí podamos, que se conjunten estas fuerzas y estas intenciones de manera favorable para que podamos presencialmente estar cerca. Hasta pronto entonces. Hasta pronto entonces. Muchas gracias. Creo que el embajador de México va a preguntar una cosa. Sí, gracias, sí. Bueno, un saludo, Laura, qué gusto saludarte. Hace mucho que no nos veíamos. Y señora embajadora, yo me imagino que ya estás haciendo maletas, ¿no? Sí. Bueno, gran gusto. Y algo que me gustaría mencionar es que debemos promover la traducción de tus obras al turco. Yo tengo un buen contacto en México, precisamente es una traductora del español al turco, que le voy a decir que te busque antes de que partas para ver qué podemos hacer, incluso, bueno, también para traerte, así como nuestros amigos del LAMER, con quienes trabajamos muy de cerca, pues que vengas por acá a visitarnos, que un rato que te dejen la gente de Itamaraty. Afortunadamente la mayoría de mi obra está traducida al turco. Estoy muy contenta porque casi todas, ¿verdad, Anela? Si no es que todos están traducidos. Y yo creo que el único que no está traducido, y me encantaría hablar con Mi Negro Pasado, que es la última novela, esa todavía no está traducida. Bueno, entonces sí. Eso sería genial hablar con esta traductora, sería genial. Sí, claro que sí. Con mucho gusto yo te envío un mensaje y te esperamos por aquí también. Y realmente muy emocionado. Esta parte que mencionaste de este recetario que te dio esta vendedora de pescado en Barcelona, me recordó precisamente un proyecto que tuvimos con la hoy secretaria de Cultura, cuando estaba en directora de Culturas Populares. Organizó unas reuniones de cocineras tradicionales de México. Sí. Sí, y me invitó a apoyarla, incluso yo me dediqué al tema de traer la presencia internacional, de traer las cocineras, bueno, al menos en los libros de las cocineras colombianas y peruanas, me acuerdo que conseguimos para que fueran exhibidos en esta feria. Y ahí recuerdo que hicimos un proyecto que no sé si se llevó a cabo, pero que era de pedirle a la gente que trajera los viejos recetarios de sus familiares para copiarlos y hacerlos, digitalizarlos y tener una especie como de banco de datos de recetarios antiguos
que todas las familias guardan así con gran cariño el recetario de la abuela o de más allá, de antepasados. Y creo que esa era una bonita idea, no sé si se puede llevar a cabo, pero me recordó ahora esto que tú mencionaste de esta señora vendedora de pescado en Barcelona. Fíjate que esa es excelente idea, la de ese recetario. No se ha hecho. Y yo me dedico a coleccionar y me encantan. Y por eso Como agua para chocolate, que ahora es trilogía, el segundo libro es El diario de Tita. Y en él está escrito a mano, lleva fotos, cartas y lleva recetas, porque creo que hay una fascinación. A mí me fascina ver estas libretas, además la caligrafía que tenían estas mujeres, maravillosa escribiendo, y creo que me encanta tu idea. Hay que ver si hacemos un intercambio ahora entre recetas claro. rescatadas. No, por aquí también, aquí se debe dar muchísimo, claro que. Y tenemos que hacer una especie como de un banco así digital, que ahora que todo se puede hacer digitalmente, ¿verdad? Sería genial. De recetarios. Y hay una investigadora de la UNAM, Sara Bach-Geller, no sé si la conozcas. Ella se especializa en historia de la cocina, y no solo de México, sino de América Latina. Es muy interesante personaje. Sí, no. Precisamente yo la llevé ahí a Culturas Populares a que hablara de los recetarios antiguos de América Latina. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, bueno, pues unamos fuerzas por ese lado. Por supuesto. Ya tenemos un buen pretexto para entrar en diálogo. Gran gusto. Igualmente. Un saludo. Gracias. Y gracias de veras a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Sí. Gracias a ustedes. Bye. Gracias. Zar.